Como decíamos al principio, vamos a hacer una entrevista a un escritor paranaense, Juan Luis Henares, autor de Lápiz Clandestino, un libro con 22 cuentos y también muchos de estos cuentos premiados en España, México y Argentina. Desde Colonia Avellaneda, en Paraná, donde trabaja como docente, estamos escuchando. ¿Estás del otro lado, Juan? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, te escucho bastante bajito, pero sí, acá estoy. Ahí sí, sí. Vamos acomodando los micrófonos. Perfecto, ahí escucho bien, ahí escucho bien. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Quería que nos cuentes un poquito tu labor, tu trabajo, eh, qué te dedicas básicamente al momento de la escritura. Bueno, sí, sí, se me va tu audio, no escucho bien lo que decís. Creo que me dijiste que te cuente todo mi trabajo. Sí, mira, bueno, yo escribo desde hace... A ver, viste, uno en esto empieza desde chico, en realidad. No sé, a veces no escribiendo, pero sí leyendo. Y eso es un camino que te termina llevando a la escritura. Por ejemplo, en mi caso, bueno, mi madre era maestra, mi padre, yo me acuerdo que cuando éramos chicos, éramos tres hermanos, y nos solía leer en la cama, a la noche, unos libros de la colección Robin Hood, que eran unos libros, unas tapas amarillas, con un olor característico en las hojas que siempre lo recuerdo. Remontan a la Y bueno, infancia. uno, ¿cómo? Que remontan a la infancia esos Sí, aromas. totalmente, totalmente. Son cosas que, bueno, uno empieza a escuchar, después empieza a leer. Y yo generalmente desde chico eh, veía muchas películas, leía libros, y bueno, son todas cosas que te van incentivando la imaginación. Yo siempre digo que, bueno, ese chico que leía y veía películas, bueno, fue el principio del que hoy escribe. Desde luego, desde luego. Libros de cabecera al momento de la escritura. Mira, en todos estos años, eh, a ver, hubo una época que por supuesto empezaba a leer a Julio Verne. Julio Verne era lo máximo. Por ejemplo, un libro como Viaje al centro de la Tierra, como de Julio Verne, no sé cuántas veces lo leí. En una época leía mucho sobre, me gustaba temas que tenían que ver con la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, mucho de espionaje. Era toda una época que después entré en la universidad. Yo soy profesor de ciencias sociales y bueno, ahí sí leía mucho que tenía que ver con todo esto de las ciencias sociales, por ejemplo, mucho Marx, mucho Lenin, mucho Gramsci. Y bueno, y ya terminando la facultad, empecé a agregar otras lecturas que ya traía desde antes, por ejemplo, los que siempre he leído antes de la universidad, en la época de la universidad, y que suelo releer ahora, el libro que he leído 3 veces. Argentinos leo mucho de Julio Cortázar, Roberto Art, y también siempre me interesó mucho lo de Rodolfo Walsh. Ujú. Y después, por ejemplo, de extranjeros he leído mucho de Dostoyevsky, de Gorky. Dostoyevsky siempre me pareció una maravilla lo que escribe. También Pasternak y Nabokov, fíjate que estoy hablando de muchos autores rusos. Ajá. El proceso de Kafka me acuerdo siempre. Y bueno, y después hay distintos autores que somos bastante variados. Por ejemplo, a ver, yo suelo leer mucho en las vacaciones. Yo soy docente y leo mucho en las vacaciones a la siesta, en estos calores entrerrianos que vos no podés hacer nada y nos encerramos toda la familia en la pieza con el aire acondicionado. Bueno, cada cual lee sus distintas cosas. Y bueno, yo por ejemplo el año pasado leí, eh, a ver, de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Esto estoy hablando entre diciembre, enero y febrero. Claro. Después leí la trilogía de Stieg Larsson, de la chica de dragón tatuado, la trilogía Millennium. Leí los 3 libros que escribió él, más los 3 libros que escribió la editorial, que se lo encargó otro autor después de que él murió. Y bueno, sí, suelo leer bastante variado, bastante variado. Muy bien. Quería preguntarte también acerca de tu libro, Lápiz Clandestino. Eh, Hay cuentos realistas y hay otros que no lo son tanto, es bastante variado. ¿Cómo fue Sí, el origen de este libro, ¿no? ¿Cuándo empezaste con estas historias? claro, bueno, mira, yo por ejemplo empecé a escribir mucho en la época, en los años 90, las primeras cosas que escribía, yo jugaba ajedrez, se hizo campeón entrerriano en el año 90, y bueno, jugaba torneos y escribía notas para un diario que se llamaba Hora Cero, que después se convirtió en el Diario Uno.
Después en la facultad empecé a escribir todos los trabajos que tienen que ver con la parte académica, ensayos, y a partir de ahí ya siempre pensé escribir alguna vez, siempre tenía la idea de una novela que nunca empecé, pero hace varios años ya empecé a escribir cuentos. Dije, bueno, la novela por ahora va a quedar para otro momento, pasaron los años y ese momento no llegó, pero empecé a escribir cuentos. Y los cuentos, bueno, creo que tenían que ver mucho con lo que nos rodea. Uno suele ver tantas cosas, prender la computadora y al ver las noticias, prender el televisor, leer los diarios y bueno, y todas esas cosas suelen despertar ganas de escribir sobre las situaciones de injusticia que se dan en el mundo. Entonces hay muchos cuentos que tienen que ver con la parte real y también hay otros que tienen ingredientes de fantasía. Eso suelo agregarlo bastante. Por ahí algo fantástico que te sirve para comprender la realidad, que te resalta la realidad o que por lo menos me sirve a mí para que las personas puedan interpretar lo que yo quiero decir. Entonces sí, suele ser variado. Tal cual, tal cual. Justamente, bueno, en un ratito vamos a escuchar algunas lecturas de tus cuentos. Vamos a escuchar Cuatro paredes blancas, que es un cuento que me parece muy fantástico, el cierre que tiene. Es el segundo cuento que escribí. Creo que llevo escrito como 80 en estos años, y ese es el segundo cuento que escribí. ¿Este cuento fue premiado en algún certamen? Sí, mira, ese cuento fue premiado en un certamen en San Luis. Lo organizó un Palacio Cultural, Los Libros de Charlie se llama, es del gobierno de San Luis, y fue seleccionado entre otros para ser publicado en un libro. Pero después de ese cuento, yo, bueno, con esto de la pandemia, yo este año aprendí que por ahí, más allá de mandar a concursos, también existe todo un mundo distinto más allá de los concursos, que es el mundo de las convocatorias literarias para revistas y páginas web. Entonces, bueno, empecé a enviar y ese cuento en unos meses ha sido publicado. Tiene 16 publicaciones ya, en España, en México, en Colombia, en Chile, bueno, en muchos lugares. Y se va ampliando la franja de lectores. Sí, me parece que es algo muy importante, porque yo al principio enviaba únicamente a concursos, y los concursos en realidad, entra la parte competitiva, también hay concursos que mandan 2000 cuentos. Si vos ganaste no es que sos el mejor, sino que justo el jurado le gustó tu cuento, pero capaz que hay otros mejores. Y lo mismo si perdiste, no es que tu cuento es una porquería, sino que hubo uno que le gustó más. La ventaja de las convocatorias a revistas y a la página web es que no hay un ganador, hay seleccionados. O sea, por ejemplo, en una revista a veces entran 20 cuentos, entonces hay mayores posibilidades de que puedan leer a mucha gente en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo. Entonces la verdad que me parece muy interesante esta alternativa de las convocatorias a distintas revistas y páginas web literarias. Desde luego, sí, estuve hojeando algo de eso también. La verdad que son un montón las revistas literarias que hay dando vueltas en la web. Quizás en algún programa hablemos de eso. Argentina, no, hay muchas, sí, hay muchas dispersas. En México. Es increíble en México cuántas hay. Hay en México, pero en Argentina no hay tantas. En Venezuela también vi algunas, en Uruguay también hay varias. Bueno, sí, en Argentina quién sabe bien cuál será el motivo. Hay más bien de crítica literaria, más que de publicación narrativa, ¿no? De ficción. Exacto. Bueno, Juan, ¿algo más que quieras agregar para cerrar la nota? Sí, me publicaron. Vos me preguntabas sobre el libro Lápiz Clandestino. Bueno, cuando yo empecé a enviar así a concursos, a convocatorias, mucha gente me empezaba a insistir, me decía, che, ¿por qué no publicás un libro? Bueno, yo soy docente, mi mujer es docente y bueno, empecé a averiguar a principios de 2018 y los costos, si bien no son imposibles de alcanzar, para el bolsillo de un docente se hace bastante complicado. En realidad terminarías empeñando tu vida si tenés que pagar el 100% del libro. Entonces en ese momento yo lo había descartado y un día me llamó Pablo Felicia de Ana Editorial, que habían leído mis cuentos. O sea, esto de a veces los libros que dejan de ser inéditos, subirlos a Facebook es importante porque te lee mucha gente. Bueno, entonces habían leído mis cuentos y les interesaba y me propusieron editar un libro. Mientras él me lo proponía por teléfono, yo pensaba, ¿cuánto me costará? Y bueno, y cuando llegamos a esa parte me dijo que no, que era totalmente gratuito para mí, que ellos publicaban el libro, se hacían cargo de los costos. Es más, una vez que se empezaba a vender y se cubrían los costos, yo empezaba a cobrar también derechos de autor. Así que fue una oportunidad única y muy importante para mí. Y bueno, y ahora ya este año, ya en 2020, iba a salir el segundo libro, pero bueno, decidimos posponerlo para
2021 con todo esto de la pandemia, porque Claro. no podríamos hacer una presentación y todo ese tipo de cosas. O sea, el libro ya está, yo ya entregué los cuentos, falta ver si entran todos, porque la verdad que puse demasiados cuentos, me parece, o si hay que descartar alguno para otro libro, pero es las mismas condiciones que el primer libro también, ¿no sé? Ana Editorial se hace cargo de todo, y bueno, y para mí es algo muy importante, porque me desligo de la idea de tener que poner el dinero para que se publique un libro, ¿no es cierto? Es algo Desde luego. importantísimo en estos momentos. Sí, sí. Y bueno, sí. No, digo que los costos sí van en aumento. En Sí, 2018... no quiero ni pensarlo. No, ahora no tengo idea. Ya vamos Yo a tampoco. hablar de eso. No, Bueno, pero me imagino lo que debe ser hoy. Y otra cosa que te iba a comentar, que varios me preguntan, en esta época de pandemia, si se puede escribir, no se puede escribir, si cambia algo. Y por ahí se complica mucho, porque uno está acostumbrado a una especie de rutina, que a veces no la cumple, pero bueno, con los horarios, el medio que los tiene establecidos. Por ejemplo, en mi caso, nos levantábamos siempre a las 7 y mi mujer, que es docente, la llevaba a mi hija a la escuela, y ninguna volvía hasta el mediodía. Entonces yo disponía de 4 horas para escribir, yo doy clase a la noche. Y bueno, ahora todo eso cambió, te levantás más tarde, desayunás, mi mujer también escribe, y ambos después de desayunar estamos escribiendo, pero no es lo mismo estar solo escribiendo que con otra persona, comentando noticias y otro tipo de cosas. Entonces por ahí se complica un poco para escribir ahora. Pero lo importante, bueno, es encontrar el lugar y el espacio para poder hacerlo y no dejar de hacerlo. Entonces, bueno, te surgen ideas, y con todo esto que está pasando surgen muchísimas ideas sobre el mundo que nos espera también. sí, por supuesto, desde luego. De momentos parece que vivimos en una distopía. Sí. Eso me ha llevado a escribir varios. Ya tenía cuentos distópicos y ahora tengo puesto cuentos post-pandémicos también. Así que es interesante todo esto. Bueno, vamos a compartir un cuento tuyo, El amor de José, de Juan Luis Henares, Perfecto. que tuvo el primer premio en el certamen por la igualdad de género en España en el año 2019. ¿Querés comentar algo sobre este cuento, Juan? Sí, bueno, esto fue un concurso que hicieron en realidad Vicálvora, algo así se llama. Es una red de mujeres en defensa, o sea, que está en contra de la violencia de género, y para el 19 de noviembre del año pasado, ahora ya se va a hacer un año, que se recuerda el Día en contra de la Violencia de Género, hicieron este concurso. Era poesía, cuento y creo que era pintura también. Y bueno, y este obtuvo el primer premio en ese concurso. Me pidieron un audio también, que se los envié, y fue pasado el audio en una concentración de mujeres que hubo en Madrid para el día en contra de la violencia de género. Qué bueno. Ahí en relación al contenido social, ¿no? O sea, es una historia fuerte. Sí, ¿Está basado en algún hecho policial? No, en realidad, mira, con el solo hecho de ir a dar clases y escuchar los comentarios de mis alumnos, doy clase en una escuela nocturna secundaria para adultos, de escuchar los comentarios de ellos o de imaginar la vida de ella, ya se escribe solo el cuento. En realidad se escribe solo el cuento, porque sería algo que, si bien no le pasó en particular a una, bueno, son pedacitos que se van juntando de algo que le debe pasar a miles, a millones de mujeres del mundo, lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, Juan, muchas gracias por tu tiempo. Quedas asociado al Encendedor Club Cultural. Luego te enviaremos... Perfecto, te enviaremos un enlace con esta entrevista y bueno, con el resto del programa. Agradecido por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias, y espero que, bueno, ya llega el fin de año, esperemos que nos espera el 2021, y a seguir escribiendo y a seguir difundiendo la literatura, algo que también hacen ustedes con el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Escuchábamos a Juan Luis Henares y bueno, vamos a compartir ahora su cuento, El amor de José.